Juan, capítulo número 9. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta noche vamos a estar atentos, vamos a oír lo que Dios tiene para nuestra vida. Dice así la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Qué lindo este pasaje, pero vamos a orar al Señor que Dios nos hable, que Dios nos enseñe, que Dios nos diga algo, que Dios aliente nuestra vida, nuestro espíritu, con la potente palabra del Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, yo te doy las gracias por darme la oportunidad de estar aquí para compartir la palabra, de estar aquí para llevar el mensaje. Señor, úsame, que pueda ser el vaso, que pueda ser el instrumento, que tú uses en esta noche para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que esta palabra pueda hallar cabida, Señor, en la vida de alguien que está necesitado en esta noche. Úsame ahora y bendiga a cada hermano, amigo, cada persona que está oyendo, que está recibiendo, que está atenta a la palabra de Dios. Tú eres Dios grande, tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, bendito Rey, bendito Señor de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estar atentos en el nombre del Señor Jesús y vamos a oír la palabra, vamos a recibir la palabra con gozo, con alegría, con disposición. Si uno está atento, aquí se trata no de hacer tantas cosas, se trata de estar atento. Vamos a estar atentos a lo que el Señor tiene para nuestra vida. Él tiene algo precioso para nuestra vida esta noche, así que si usted puede oír, o si no, acércate por ahí al audífono. Este tiempo uno le toca reinventarse. Este es el tiempo de ese nuevo término, reinventarse. La gente está reinventando todo, pero Dios nos está bendiciendo, estamos aprendiendo y estamos descubriendo nuevas cosas, que sí podemos hacer nuevas cosas, sí podemos enfrentar retos y podemos seguir adelante. Yo quiero hablar en esta noche en el nombre de Jesús. Yo quiero hablar entre tanto que el día dura. Entre tanto que el día dura. Ese es el tema que vamos a hablar en esta hora. Fue explícito el Señor en afirmar algo a sus discípulos. Y los discípulos, al igual que muchas personas, uno con esta mente finita, que no comprende, que no entiende la dimensión de la obra de Dios, uno se queda corto. Uno ve las cosas del Señor y siempre lo de Dios lo sorprenderá, lo va a dejar abismado, lo deja
realmente sorprendido. Los discípulos que estaban al tanto de las cosas que Jesús hacía, que él vivía, y que habían visto cantidad de milagros, y que ellos querían de alguna manera aprender. Ellos, cada cosa que veían, cada situación en la que el Señor iba, les causaba muchos interrogantes. Al punto de que ellos sabían que Jesús más de una vez que les hablaba los reprendía, les llamaba la atención, les hacía observaciones. Ustedes también son sin entendimiento, porque ellos preguntaban, y al Señor o sea, como que le llamaba la atención así de esa manera. Oiga, ustedes tampoco entienden. O sea, ¿qué pasa? Ustedes, tan sencillo que acabo de explicar una parábola del sembrador y no entienden eso. Tan sencillo. Entonces el Señor con esa paciencia le enseñaba. Pero en otras ocasiones yo al leer los evangelios me encuentro que los discípulos a veces no le preguntaban. Tenían las preguntas y algunos querían animarse y el Señor, que les conocía los pensamientos, Él les respondía. Él les iba respondiendo. Y aquí entonces vemos que los discípulos que no se atrevían, que no se animaban a hablar, que no se animaban a veces a preguntar, el ver a un hombre, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Parece que Jesús se detuvo ahí. Se detuvo ahí. Y entonces dice la Biblia que le preguntaron sus discípulos. Esto es, los discípulos. Esta es una charla de Jesús con los discípulos. El primer grupo de personas que están aquí, entonces vemos a Jesús, sus discípulos y un ciego. Y preguntan, los discípulos tienen un interrogante, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Había un interrogante porque, no sé, como yo había mencionado estos días, la mente humana dice que si algo le pasa a alguien, que si alguien está viviendo o está pasando, está atravesando mejor por una desgracia, por una cosa lamentable, por una calamidad, entonces es que está siendo reprendido por Dios, es que Dios lo está castigando. Pero no siempre una desdicha, algo que pase, no se puede llamar como una reprensión de Dios. Los discípulos que no entendían eso, porque para el momento la cultura judía tenía entendido que la ley decía que si ellos permanecían firmes en la ley que Moisés les había dado, que si ellos guardaban esos mandatos de la ley mosaica, entonces que Dios los pondría siempre por cabeza y no por cola, que estarían siempre arriba y no abajo, y que además ninguna de las enfermedades que les vinieron en Egipto les iban a llegar a ellos. Así que ellos tenían un razonamiento acerca de Dios, lo podemos llamar en términos como se conoce de pronto hoy, teológicos. O sea, ellos tenían una comprensión de Dios sobre el Antiguo Testamento y lo que vivían, de que una persona que no le estuviera yendo bien era porque no cumplía los mandatos de Dios. Esa era porque no obedecía. Entonces se caía de las bendiciones, como que descendía de donde Dios lo había puesto, porque Dios lo ha puesto por arriba, por cabeza y no por cola. Dios lo había puesto arriba y no abajo. Dios le había dado una tierra y era la tierra que fluía de leche y miel. Entonces, que tuviera una condición distinta y además que estuviera enfermo y que hubiera nacido todavía peor, que hubiera nacido con una condición de esas, sí que era peor. Porque la ley decía, en la ley hablaba que si una persona le fallaba a Dios, desobedecía a Dios, entonces Dios lo podía castigar
no solamente ahí en él, en esa persona o en esa descendencia de él, sino lo podía castigar en los hijos. Y decía la Biblia, en la ley, decía, en la primera, segunda, tercera o hasta la cuarta generación de los que aborrecen. O sea que cualquiera que se iba en contra de Dios podía tener un juicio divino hasta la tercera y la cuarta generación. Basados en eso, es que con esa interpretación, es que los discípulos dicen, bueno, ¿quién pecó, este o sus padres? O esto es la consecuencia, esto es un pecado de los padres que mire, lo está cargando este. Y el Señor, el Señor les dice algo que a ellos los deja para el momento sin entender. No es que pecó este ni sus padres. O sea, para ellos era obvio que el resultado de una vida de una persona así, es más, este mendigaba. Era una persona que estaba pidiendo limosna. Esa era su forma de vida, su estilo de vida era pedir limosna. Y para los discípulos estaba claro que la condición de él o la de sus padres decía algo de cómo vivían ellos, cuál era la vida de esos padres o de los antepasados de ellos, porque este estaba cargando con una maldición de Dios. Esa era la interpretación que tenían los discípulos. Pero ahora la respuesta de Jesús es, no es que pecó este ni sus padres. Entonces, a ellos eso tienen que cuestionarlo, tienen que ponerlos a pensar, ¿cómo así? Pero es que eso es claro, esto es producto del pecado, esto es producto de la maldición, de la reprensión divina sobre una persona. Y ahora el Señor, ahora Jesús, el Maestro, va a salir con esta afirmación de que ni sus padres ni él, o sea que, ¿cómo así? Ellos empezaron, había muchas enseñanzas del Señor Jesús que los dejaban sencillamente perplejos, no las entendían. ¿Cómo así que no tienen pecado ni sus padres? No puede ser así. Habían cosas que no les cabían, no podían percibirlas. Entonces el Señor no se quedó en explicarles de qué era el pecado de los padres o de él. No. Él se fue a algo puntual. Jesús dice, esto es para que las obras de Dios se manifiesten. Otra cosa también muy insólita para ellos. Las obras de Dios se manifiesten. ¿Cómo así? Si acaso Dios no se pronunciaba. Dios no se pronunciaba frente al que hacía lo malo para reprenderlo, para castigarlo. Entonces ahora hay un cambio. Dios está cambiando el chip en términos que hablamos hoy. Está cambiándoles la mente a ellos, porque la palabra de Dios tiene un efecto impresionante. La palabra de Dios es para que le cambie a uno la manera de pensar. Si uno le cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir. Entonces Dios produce en la vida nuestra un cambio a través de lo que enseña, pero lo que enseña a veces no está acorde con lo que yo creo que es correcto, con lo que yo creo que es así. Entonces Dios a ellos les va cambiando la forma de ver las cosas, la forma de percibir las cosas, y dice, esto es para que las obras de Dios se manifiesten. Hasta ahí, dice, bueno, ¿qué irá a hacer? Ellos ya saben que Jesús ha sanado a muchos enfermos. Ellos están acostumbrados a esto. Pero ellos saben que no todos los enfermos que han venido a Jesús han sido sanos. Hay mucha gente que no fue sana. Jesús le dijo a unos que estaban ahí, que le hablaron también, que le pidieron al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros ciegos. Le pidieron al Señor que los ayudara, que tuviera misericordia. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que les haga? ¿Qué quieren? Por supuesto que el Señor sabía
¿Qué necesitaban ellos? Tenían una condición, eran también ciegos, y los ciegos por naturaleza mendigaban. Pero el Señor les pregunta a ellos qué quieren. ¿Qué quieren? Y ellos dicen, que recobremos la vista, que recobremos la vista. Los discípulos habían visto todos esos momentos de Jesús, porque estaban con ellos. Pero Jesús dice, esto es, o sea, lo que pasa ahora, porque es que en ese momento, el reino de Dios para el judío estaba relacionado, el reino de Dios y la relación con Dios estaba relacionada con un estado de la persona, un estado de prosperidad. O sea, una persona próspera, que le estuviera viendo bien en sus negocios, que le estuviera viendo bien en sus viñas, en todo lo que hacía, y que estuviera sana, era sinónimo de una persona que estaba bien con Dios. Pero una persona pobre y una persona enferma era sinónimo de una reprensión, era sinónimo del castigo de Dios, era sinónimo del pecado, porque los discípulos son puntuales para decir quién pecó. O sea, era sinónimo del mal en la vida de los hombres. Entonces, por eso cualquier persona que estaba bien de salud, que tenía algunas ciertas condiciones de vida, ellos no se sentían pecadores, ellos se sentían perfectos, somos parte del pueblo del Señor, tenemos las bendiciones, estamos disfrutando de las bendiciones de Dios. Lo tremendo es que todavía hay gente que piensa lo mismo. Todavía hay gente que cree lo mismo. Que porque está bien, porque es que su relación está fuerte con Dios. Y que aquel que está pasando momentos difíciles y momentos duros, es que quién sabe en qué estará fallándole al Señor. Porque todavía, de alguna manera, tenemos la cultura del Antiguo Testamento, cultura israelita, pero nosotros ya no estamos en la cultura de Israel, estamos en el Evangelio. Y el Evangelio me dice que, y estaba dándoles una indicación, el Señor venía para tener misericordia del que no precisamente del más despreciable. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, Pablo está mencionando la elección de Israel. Y para hablar de Israel, trae y cita el Antiguo Testamento y menciona a dos personajes, menciona a Esaú y a Jacob. Y cuando habla de los dos, dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y la gente, y uno lee el texto y dice, y eso está en los profetas. ¿Y qué significa eso que dice el Señor ahí en la Escritura? A Dios aborreció. Él está enseñándolo en este sentido. Él lo está diciendo en la elección. ¿A quién elige Dios? Porque a veces uno cree que Dios lo elige por lo sabio, por lo inteligente, por lo que es mejor que los demás, que eso es lo que me da a mí el mérito para que yo alcance, porque yo oro más, porque soy mejor persona, porque yo he ayudado más a la gente, porque yo me he destacado en mi comunidad, y eso es lo que hace que yo pueda estar como más cerca de Dios, porque yo he sido más bueno que mi hermano, que mi hermana, porque mi hermana, mi hermano, mi tío, sí fue malo porque hizo esto y aquello. Entonces uno a veces cree que esa es la condición por la cual el Señor va a obrar, que como yo he sido menos malo, entonces aquí ser menos malo es lo que le da la condición para poder alcanzar la promesa del Señor. Pero cuando se habla de la elección de Dios, y cuando el Señor está mencionando a Jacob y a Esaú, está hablando de que quién era el que menos merecía. Es que el que más hizo cosas
y que la Biblia lo muestra con detalles, fue Jacob. Jacob nació prendida su mano al talón de Esaú, porque este quería nacer primero. Y la vida de Jacob fue en una constante batalla contra su hermano. Así fue. Desde el vientre, esta mujer Rebeca tuvo un embarazo de esos horribles y espantosos, hasta que Dios tuvo que intervenir y dijo: lo que pasa es que hay dos naciones, hay dos pueblos, y el uno está peleando con el otro. Y Jacob siempre quería sacar ventaja, pero Dios tuvo misericordia ¿de quién? Del que menos. El que Pablo cite eso de los profetas, está hablando que Dios venía a tener misericordia del que menos merecía. Esa es la razón. El Señor tiene misericordia del que menos lo merece. Así que si usted se siente que eres el peor, el más desafortunado de todos los seres humanos, el que le tocó la peor parte, pues para usted Dios tiene algo bien especial. Si usted cree que es la persona que nadie mira, que nadie observa, que usted llega y toca una puerta y se le cierra y toca otra y otra y otra, y para usted no hay nada, y usted piensa que usted es el desechado, que usted no sirve, que usted nació con un destino, que usted tiene una maldición encima, déjame decirle que hay alguien que se va a parar a mirarlo a usted. En este caso de este ciego no me muestra la Biblia que estuviera gritando como los otros dos, que gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David, y gritaban y gritaban. Y parecía que Jesús como que iba de largo. Y por tanto que insistieron ellos, porque hasta la gente los quiso: bueno, cállense ya, no molesten más, no griten más, porque si ve, el maestro está ocupado. Pero en el caso de este hombre en particular, me dice la Biblia que fue Jesús el que se detuvo. Fue Jesús el que se quedó frente a él. Y cuando se queda frente a él y se queda viéndolo, dice, Jesús se quedó viéndolo, vio a un hombre ciego de nacimiento. Cuando él se queda viéndolo, oiga, qué cosa tan grande, qué cosa tan hermosa, que el Señor se detenga frente a alguien que no lo merece, frente a la persona que menos tiene condiciones. Pero así, ese es el Señor. El Evangelio no está diseñado, por eso el Evangelio definitivamente será para la persona que tiene humildad, que reconoce pobreza. Por eso las bienaventuranzas, el sermón que escribe Mateo lo comienza con las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen la miseria espiritual que tienen, la absoluta pobreza, que no tienen nada. Pero cuando una persona se considera que sí es, entonces por eso no puede alcanzar, porque se puede comportar como el fariseo. El fariseo que también estaba exclamando su oración y se paró allá en plena calle y decía: Señor, yo te doy gracias, y levantó las manos. Yo te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres malos, yo soy bueno. No soy... Y empezó a justificarse: ay, yo sí, yo hago esto, yo hago lo otro, yo le sirvo a Dios, le doy ofrenda, le doy todo lo que a Dios le pertenece. Yo te doy gracias porque no soy como el resto. Pero allá a la distancia había uno que ni siquiera podía levantar la cabeza, y este decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Aquí había uno que reconocía que no era nadie, que no era nada. Y el Señor, ¿qué dice? El Señor Jesús dijo: os digo que salió justificado. ¿Quién? El que estaba allá, que no quería ni siquiera levantar la cabeza, que aquel que osaba de ser puro, de ser santo, de ser de una estirpe especial. Así que la obra del Señor, ¿dónde la realiza Dios? ¿Dónde se mueve Dios? Me es necesario hacer las obras, entre tanto que el día dura.
Porque el Señor no venía haciendo diferencia de nadie. El Señor venía buscando, porque Él, según la Biblia, dice la Biblia que Dios mirando desde los cielos a los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, uno solito, uno que entendiera, que buscara a Dios. Alguien que por su propia cuenta buscara a Dios, o sea, que no fuera Dios el que le tocara buscarlo, sino Él buscando a Dios. ¿Y cuánta gente se puede jactar y decir, no, yo soy una persona que busco al Señor, yo busco al Señor? No, nadie anda buscando a Dios. Si usted tiene una iniciativa de estar en la presencia de Dios, no fue por nuestra naturaleza, fue que Dios vino y nos buscó. Él nos buscó. Entonces el Dios miraba desde los cielos si había algún entendido que lo buscara, y al hacer toda la evaluación y buscar entre todos los hombres, se encontró que no había ni uno solo, no había ni uno que buscara a Dios, no había ni un solo justo, nadie buscaba a Dios. Por eso fue que el Señor, Él dice en su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque usted y yo estábamos perdidos. No teníamos esta esperanza que hoy tenemos, no teníamos esta dicha, este gozo que hoy tenemos, estábamos perdidos. Pero algunos éramos de pronto muy religiosos y calificamos. Pero cuando llegamos al Evangelio nos bajó el Señor y tuvimos que humillarnos. Por eso el que llega a Dios lo primero que hace es que se doblega. Bendito sea el Señor. No solamente se doblega el espíritu, sino este mismo cuerpo se tiene que inclinar, se tiene que humillar, hasta a veces uno tiene que bajar hasta la tierra. Bendito el Señor, reconociendo que solo uno es bueno, que solo uno es grande. ¿Por qué? Porque entre tanto que nosotros estábamos en este mundo de tinieblas, alguien predicó: entre tanto que el día dura, hay que trabajar. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Llegó la hora, iglesia, llegó la hora, amigo, en que estamos en los momentos previos, ya en los últimos instantes, donde el Señor está recogiendo la última cosecha. Usted es de lo último que el Señor va a llevar. Usted es de aquel que el Señor encontró desocupado a las 5 de la tarde. Había uno desocupado todavía ya en la plaza, gente desocupada, pues no había logrado conseguir un empleo. Y había gente que se había aguantado todo el día. Y el Señor le dijo: ¿y ustedes por qué están aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Dice: nadie nos ha contratado. Nadie. Tal vez esa puede ser la situación de mucha gente hoy. Estamos desempleados, no tenemos nada, nadie, pasamos hojas de vida aquí, otra hoja allá y nada, nadie nos contrata. Pero llegó el Maestro, llegó el Señor. ¿Por qué? Porque esa gente tenía una familia. Esos trabajadores que se ponían en las plazas allá en ese tiempo tenían una familia, y ellos, el día en Israel, el trabajador iba y cumplía las horas de labor, y cuando terminaba el día, la ley decía que terminado el día había que pagarle de una vez. Allá el que iba trabajando iba recibiendo de una, y llegaba cuando el trabajador, cuando ese padre de familia llegaba a la casa, llevaba con dinero, llevaba pago. Así era la ley. Por eso aquellos se habían quedado hasta las 5 de la tarde. Oiga, esa gente tenía una visión tremenda. O sea, ¿quién contrata a un obrero a las 5 de la tarde? Porque a las 6 se termina el día. Nadie lo contrata. Pero aquí encontramos que en la parábola que el Señor muestra, dice que se fue, y a los que estaban ahí dice: no, es que nadie nos ha contratado. Dice: pues vengan, entren en mi viña, porque allí hay lugar, hay espacio, y ustedes pueden trabajar, y ustedes van a recibir lo que sea justo. Bendito el Señor. Dios está llamando a gente que no va a tener que hacer nada. De verdad, lo único que va a tener es que creer y ya. No va a tener que pasar nada. Dios está llamando gente así. Hay gente que ha vivido 30, 40 años, 50 años y ha pasado luchas,
y ha sido señalado y el uno le ha puesto el dedo aquí y el otro en el otro lado, y a este hermano ¿qué le pasará? ¿Y por qué será la desgracia? ¿Y por qué? Y hay gente que quizá ha sido demasiado sufrida. Hay hermanos en la iglesia, yo conozco gente que ha pasado muchas cosas difíciles, años y años y años y años, cargando con una enfermedad, y la gente los ha señalado, los ha tildado de impíos, de desobedientes, de que no andan bien con el Señor, de que no son fieles en esto, en aquello, en lo otro, y los han señalado, y quizás se han sentido hasta echados de la iglesia, pero ellos los ha sostenido Dios. Los ha guardado el Señor. Ellos han estado desde la mañana trabajando y trabajando. Ellos han tenido que resistir el sol del mediodía. Ellos han tenido que resistir aún la lluvia y todo lo que viene en un día. Pero ellos han estado ahí. Bendito el Señor. Pero ahora Dios está llamando a alguien. Bendito el nombre de Jesús, que tal vez no ha vivido esto, no le ha tocado ir, y ni le tocará ir a los campos, ni tendrá que hacer nada, sino solamente tendrá que recibir a Cristo el Señor. Tendrá que hacer como este hombre que estaba ahí. Aleluya. Aquí había un hombre que necesitaba la obra de Dios. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Este hombre que necesitaba, este hombre, la ceguera no lo había dejado ver la luz. Él no sabía qué era la luz. Él solo conocía la oscuridad. Su vida se había movido en eso, en la oscuridad. Él no conocía los colores. Él no sabía la naturaleza. Toda la gente decía, ¡ay, qué lindo esto! Y él trataba de palparlo. Y él lo palpaba. Y el que nace así en esa condición, él palpa las cosas. Él las considera a través del tacto. Pero nunca ha tenido la experiencia de ver. Pero ahí el Señor estaba indicándole a los discípulos que el ser humano, que el hombre sin Dios, sin la palabra de Dios, no puede estar iluminado, no puede ver. Y entonces, ¿qué hace con este hombre? Escupe en tierra, hace un poco de lodo, unta en los ojos y le dice al ciego, ve a lavarte al estanque de Siloé. O sea que toda persona que recibe la obra de Dios tiene que moverse. Tiene que actuar. Si usted recibe el Evangelio, usted no se puede, ay, bueno, yo acepté a Cristo, ya estoy aquí listo en mi casa, ya recibí al Señor. Amigos, si usted está en esa condición, dice, uy, yo oí un mensaje tuyo, oí un mensaje del pastor tal, de otro pastor, de otro predicador, y yo ya recibí al Señor, así que yo ya aquí estoy perdonado. No, usted se tiene que mover. Usted no se puede quedar en el estado. Usted tiene que moverse. Usted tiene que buscar el pueblo, unirse a la iglesia del Señor. Usted tiene que buscar recibir la doctrina, la enseñanza, que le dé una explicación más completa de la palabra del Señor. Usted tiene que ser bautizado. Usted necesita ser bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Usted necesita identificarse con la muerte, con la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Porque Cristo murió, aleluya, fue sepultado, se levantó de los muertos. ¿Para qué? Para subir al cielo. Toda persona que se identifica con Cristo muere a este mundo, es sepultado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que sepultar, que todo muerto toca meterlo allá, toca sepultarlo, porque si no hiede. La vida pasada de un hombre, uno sin Dios, dejó una vida de un olor horrible y espantoso. Pues eso es lo que el Señor sepulta. Perdona nuestros pecados por la invocación del nombre de Jesucristo y nos levantamos con Cristo para una nueva vida. Resucitamos con Él para vivir ya de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Y estamos preparados para qué? Para subir al cielo. Así que estamos en el último momento en que la iglesia, en que el pueblo del Señor va a ser levantado. Por eso hay un llamado del Señor también esta noche para la iglesia. Entre tanto que el día dura, hay que trabajar. Entre tanto que tenemos oportunidad, porque todavía hay oportunidad. Te conseguiste uno a la última hora, convídalo. Convídalo, uno a la última hora, convídalo. Dígale, todavía hay espacio, entras. ¿Cuánto tiempo? Demasiado cortico. ¿Cuánto es el tiempo que nos queda? Así. Es demasiado pequeño el tiempo que nos queda aquí, iglesia, pueblo del Señor. Es demasiado corto. ¿Pero qué le está diciendo Dios a ese que llama?
le está poniendo algo aquí en los ojos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Tiene que ir al estanque de Siloé, que significa agua. Y agua aquí en la Biblia simboliza palabra. Palabra. Usted tiene que oír la palabra, porque la palabra es lo que le cae a uno y lo limpia, lo lava, lo baña y le quita todo el mugre, toda la contaminación que tiene. Si usted se acerca a Dios y busca la fuente, porque el Señor es la fuente, es el agua de vida. Él dijo un día: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, o sea que hay que ir. Pero el Señor no tenía un jarrón, no tenía un cántaro para echarle agua a la gente. El Señor, cuando la gente se acercó, empezó a proferir la palabra y empezó a predicar la palabra, porque esa es el agua. Esa es la que tiene que buscar el que está ciego. El que no ha conocido al Señor tiene una condición que está ahí postrado, porque el pecado es el que postra al ser humano. Bendito sea el Señor. Pero Dios vino, ¿para qué? Para despreciarlo. No, Dios vino y se está deteniendo en la casa tuya, en la vida tuya. El Señor se está deteniendo a mirarlo. A mirarlo, a pesar de la condición que tengas tú, a pesar de que tú mismo te señales como lo peor, como que le tocó un destino miserable. A pesar de que esté así, hay uno que te está mirando esta noche. Hay alguien que se ha parado frente a la vida suya para decirle: yo puedo librarlo de la condición que tiene. Yo puedo hacerte otra persona. Yo puedo hacerte que tú seas igual a otro, que puedas también tener la oportunidad de ver, de contemplar las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque ese milagro que el Señor hacía era ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifestaran. Cada persona que recibe a Cristo en su vida, en esa persona se manifiestan las obras de Dios. Por eso es que el Evangelio es este mensaje de vida, de esperanza. Es este mensaje que me pone en una condición de luz. Es que el Señor es Jesús. Alabado sea su santo nombre. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras está la iglesia, está Jesús. Mientras esté Jesús, está la iglesia. Si la iglesia no es levantada, Jesús sigue estando aquí. Pero el día que la iglesia sea levantada, no está más mi Señor aquí. No va a estar más. Así es la humanidad que se quede, grite, clame y gima. Y tenga la Biblia. Y abrace la Biblia. Y bese la Biblia y se tire al piso. Ya no habrá. Jesús se habrá ido. Usted quiere aprovechar esa oportunidad. Que Jesús se detuvo a mirarlo. Y aunque te han puesto el dedo amenazador, y aunque usted mismo se lo ha puesto, pues dice: yo ya no puedo cambiar mi vida. Jesús está mirándote y dice: yo sí puedo. Yo puedo levantarte de esa condición miserable y te puedo dar una distinta. La gente, viendo al ciego, decían: se parece. Ese no era el que mendigaba. La gente tenía como la... Y otros decían: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Aleluya. Es que cuando uno se encuentra con Dios, es otro. Ese era otro. Ya no estaba tirado. Ya tenía otra condición. Si tú recibes a Cristo esta noche, si tú aceptas a Dios, serás otro. Aleluya. Porque usted va a tener una identidad. Dice: yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo estaba ciego. Yo estaba tirado. Yo estaba tumbado a la vera del camino. Yo era el objeto del menosprecio. El hombre sin Dios, el diablo, se ha apoderado y se ha enseñoreado. Él es lo que hace el maligno, las tinieblas. Es lo que hace en la vida de los hombres. Te señala, te hunde y te dice: tú no sirves para nada, tú debes quitarte la vida, tú debes desaparecer. Todas esas cosas te dice el maligno. Pero mientras tanto hay uno que se paró y está mirándolo. Él puede hacer un milagro grande: abrirte los ojos del entendimiento.
que te venga la luz del Evangelio y resplandezca en ti, y que las gentes vean las obras de Dios. La gente tendrá que ver las obras de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Permítele al Señor en esta noche que el Señor haga una obra en tu vida. Él te quiere poner de pie, te quiere hacer otro. Permítele, hermano, que entre tanto que el día dura, hay que trabajar. Déjate usar por Dios. Sé instrumento de Dios. No mire las cosas como las mira el resto, porque usted tiene otra visión. Usted tiene la visión de Dios. Vamos a orar en esta noche en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra, por la obra que has hecho, por la obra que hizo en mí, por la obra que está haciendo en mi amigo. Yo quiero orar por los amigos. Hay amigos que están recibiendo la palabra de Dios. Hay gente que está recibiendo milagros grandes de Dios en la vida. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, estoy en esta noche agradecido. Estoy en esta noche en su presencia. Oh Dios, presentando la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de cada uno de los amigos, de los simpatizantes, de aquellos a los cuales tú te has retenido para mirarlos, Señor. No para señalarlos, sino para hacer un milagro en la vida de ellos, para sacarlos de esa condición, para decirles que todavía hay una fuente, todavía hay una palabra, que si acudimos a ella, que si nos levantamos a ella, que si buscamos esta palabra, vamos a ser limpios por esta palabra y vamos a ver claramente y vamos a entender lo que es el plan del Evangelio. Señor bendito de la gloria, permite que muchas personas puedan oír, recibir este glorioso mensaje de vida, de esperanza y de salvación. En el nombre de Jesús, en el nombre que vive.